Siguiendo con el programa, daremos paso a la presentación del señor Freddy Macho, auditor de Entel. El señor Freddy Macho es ingeniero en informática, investigador y experto en temas de seguridad de la información y ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia. Además, es docente de diversas universidades de Chile y Latinoamérica. El señor Freddy Macho expondrá acerca de la Ley de Protección de Datos. Freddy, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero comenzar mi participación dándoles las gracias al INACAP, a su rector Gonzalo Barrios, a su vicerrector y a todas las autoridades que participan de este genial evento. Quiero dar las gracias también a Sergio, a Pablo, a Irma, a todo el equipo, excelente equipo de ISACA, en este caso el capítulo de Santiago, quien bien tienen a realizar esta tercera edición del Cyber Security Day. Quiero extender las gracias al senador Kenny Pugh, que siempre tiene la acertada participación de aclararnos siempre con los puntos y siempre tener una visión estratégica de cómo estamos abordando la ciberseguridad actualmente en Chile. Y por supuesto dar las gracias a todos ustedes por su participación. Para nosotros como Entel, más que estar presente y realizar una presentación con respecto a un tema puntual, es más que todo abrir espacios de conversación de manera de poder poner puntos vinculantes que podamos intercambiar información y podamos abordar de manera certera. En la edición pasada estuvimos conversando un poco acerca de la ciberseguridad en las redes industriales, infraestructuras críticas y temas vinculantes. Este año queremos aprovechar esta interpretación y esta participación en el evento para hablar un poco de la Ley de Protección de Datos y cuál es la comparativa entre la realidad chilena y la realidad en la Unión Europea, específicamente con el lanzamiento del GDPR. Vamos a ver un poco el contexto de cuál es la realidad que existe. Efectivamente, para nosotros es importante saber por qué generar una ley de protección de datos. Evidentemente es vinculante debido a que estamos en un mundo globalizado, es vinculante porque efectivamente las personas están cada vez más interconectadas, tienen más medios de comunicación por las cuales hacer relaciones directas por medio de ciertos medios que cada vez son más vinculantes. El poder de la información es evidente que ya tenemos la realidad clara de que la información da la actividad permanente de poder realizar actividades cada vez con más valor. Todo esto además de tener una agenda, una pauta que realmente ahorita es vinculante. Como mencionaba el senador, actualmente tenemos la Ley de Protección de Datos con la participación de la reforma constitucional. Tenemos puntos vinculantes como la interpretación del GDPR y la vinculación en el proyecto de ley para actualizar nuestra Ley de Protección de Datos chilena y las normativas inmersas que van recurrentemente apalancando las diferentes actividades en este sentido. ¿Qué otras actividades tienden a solicitarnos, a generarnos la necesidad de crear una ley de protección de datos? Porque cada vez existen tecnologías que facilitan la interacción entre los datos. El cloud computing, el big data, la constante relación de las diversas redes sociales en las cuales se van generando distintas actividades cada vez más recurrentes, las tendencias, la convergencia de los medios, realiza consecuentemente nuevas actividades que facilitan la interacción de las personas con sus distintas actividades diarias. Y por supuesto, el Internet de las cosas. ¿Qué otras actividades apalancan el hecho de tener como contexto de esta conversación la Ley de Protección de Datos? Porque efectivamente las épocas han cambiado. Es cada vez más la penetración que existe a nivel del Internet, es más el uso del ancho de banda, es más la utilización de los smartphones y de todas las tecnologías que hacen la facilidad de intercomunicar a las personas. Por otro lado, los datos y los negocios.
Cada vez más las organizaciones se apoyan más en la conexión de la Internet para apalancar sus negocios y hacer sus negocios cada vez más ágiles. Por otro lado, los flujos de los datos. En esta participación de este data específico, que viene de un estudio realizado por McKinsey, nos indican que desde el 2005 teníamos alrededor de 4.7 terabits por segundo que se visualizaba como un flujo de datos. Para la comparativa del 2014 teníamos 211.3 terabytes de flujo de datos, lo cual nos indica que es muy alta la relación que existe entre flujo de datos, por lo cual necesitamos tener una legislación en la cual nos abrigue en el uso de estos mismos datos. Estos son parte de datos que nosotros hemos pedido a bien utilizar, tanto del senador Félix Harbour como del subsecretario de Hacienda Alejandro Mico, quienes están apalancando todo lo que es el anteproyecto de ley y los boletines 11.144 y 11.092-07, los dos, que son parte del anteproyecto que se está presentando y se está evaluando actualmente en el Congreso. Sabiendo todo esto, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos indicar? Que teniendo una ley de protección de datos nos puede entregar aspectos positivos ya que le entrega celeridad a las actividades, apalanca las actividades económicas, facilita eficiencia, eficacia y además puede dar transparencia en las actividades que se realizan en contexto de estos datos. Pero por otro lado empiezan a generarse hipótesis de riesgo por el uso precisamente de estos datos, como cuáles: el tratamiento indebido de estos datos, el uso del business intelligence, business analytics, el quick mining, pero para realizar actividades de levantamiento y construcción de perfiles que no sean acorde al uso debido de estos datos. Y el conflicto entre el acceso entre la libertad de expresión, la privacidad y la misma protección de los datos. Por lo cual, todo titular de registro de algún tipo de banco de datos, ya sea público o privado, debe analizar esta necesidad de tener y contar con una ley de protección de datos acorde. ¿Qué atributos debe evaluar? Datos personales, datos sensibles, datos asociados, cómo lo trata, cuál es el tipo de tratamiento que se le da, captura, almacenamiento, procesamiento, en qué contexto: gobierno electrónico, comercio electrónico, actividades transfronterizas, laboral, económico, financiero. Ven que recurrentemente vamos realizando menciones de actividades en las cuales vemos que cada vez más es necesaria una regulación legal acorde a todos estos datos, porque en estricto rigor va cada vez más interno a nuestras actividades como seres humanos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Tenemos las normas chilenas, tenemos el Decreto Supremo 83 en la parte del sector público, la parte de la naturaleza, la política, las normas, los procedimientos y por supuesto los medios de seguridad, ya sean por un canal o sean por la parte de seguridad de información. ¿Qué delimitación conceptual podemos conseguir sobre esto? Las leyes que actualmente tenemos, los instrumentos legales en los cuales nos podemos apalancar para dar un justo tratamiento en la protección de los datos. Tenemos el artículo 19 que me mencionaba el senador, en la cual es la reciente modificación de la Constitución. Él reconoce el derecho a la privacidad, el respeto a la protección de la vida privada, entre otros puntos. Tenemos la ley 19.628, que es la de la protección de datos personales, la 20.285 sobre el acceso a la información pública, la 20.575 sobre el principio de finalidad del tratamiento de los datos personales, la 20.584 sobre los derechos y deberes de los pacientes, la 21.096 que facilita intercambio recíproco de información. Cuando empezamos a ver este listado de leyes decimos, oye, no estamos tan mal. En realidad contamos con las herramientas para poder hacer una gestión y un tratamiento de los datos acorde a lo que es la necesidad que actualmente nos genera todo el contexto que hemos conversado. Tenemos los reglamentos, tenemos los boletines en los cuales hicimos aceleración en la lámina anterior, pero queremos hablar específicamente como una comparativa entre nuestra realidad aquí en Chile y la realidad de Europa de la ley 19.628. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuándo se pueden tratar los datos, cuáles son las distintas categorías que existen sobre el dato, cuáles son los principios informadores que
son vinculantes sobre esos datos, cuáles son los mecanismos de control, cuáles son las normas, si existen derechos sobre los titulares de esos datos y si es eficiente en nuestro estatuto jurídico. La ley 19.628, ¿qué tiene? Tiene 24 artículos permanentes y 3 transitorios. Disposiciones generales, utilización de datos personales, derechos de los titulares de los datos, utilización de datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero y bancario. Muy importante, por ejemplo, para las realidades actuales. Tratamiento de datos a organismos públicos, como hacían mención en una de las consultas realizadas al senador. La responsabilidad de infracciones de la ley, considera sanciones, importante. Y un artículo único modificatorio del Código Sanitario. Al parecer nos da la primera impresión, la primer draft de que es algo bastante global. Pero veamos, ¿qué es lo que hace en el ámbito de la aplicación la ley 19.628? Un titular del dato personal realiza una captura y genera un registro de banco de datos. Este se almacena, tiene una utilidad de registro solo para el registro público y tiene un control jurisdiccional dependiendo de ese el caso. Realiza un tratamiento, una comunicación y se realiza una entrega al destinatario del dato. Nuevamente, parece bastante robusta, parece que cumple todos los puntos básicos para la protección de los datos. Igual, la ley contempla los conceptos importantes, que es lo que es un dato personal, que es lo que es un dato sensible, un dato estadístico. En el dato sensible quiero detenerme un poco, son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a los hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como datos personales, el origen racial, las ideologías, las opiniones, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Si nos detenemos un poco a leer eso, parece que es bastante amplio, pero a nivel regulatorio es bastante extensa. La presentación de este punto es bastante generalizada y en el ámbito regulatorio a nivel legal se pierde un poco la consistencia de esta definición por la misma amplitud que se plantea en el momento. Tiene conceptos como el titular de los datos, el registro de los datos, responsable del registro y las fuentes accesibles al público. Otro punto vinculante, los registros de recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Otro punto que considera la regulación legal actual, pero que es bastante amplio. ¿A qué considera fuentes de acceso accesibles públicos? ¿Qué banco de datos realmente puede ser accesible de manera que su tratamiento de los datos no sea considerado fuera de la regulación legal? Tratamiento de los datos, comunicación y transmisión, almacenamiento de los datos y procedimiento de disociación de los datos. Un punto interesante. Todo tratamiento de los datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a una persona determinada o determinable. Nuevamente, es una posición importante que está dentro de la regulación legal, pero que no cae a lo que realmente tenemos como necesidad. Es solamente una disociación de los datos. Cuando veamos en la comparativa con respecto a la regulación europea, verán cuáles son el tratamiento que existe en relación a nuestra protección de datos actual a la protección de datos de la Unión Europea. Una hipótesis fácil de lo que es el debido tratamiento. El tratamiento de los datos personales se puede efectuar, sí, la ley lo autoriza. Si existe otra ley distinta a la que estamos abarcando, la 19.628, en la cual el modo de sección también autoriza el manejo de los datos, o si el titular expresa consentimiento del uso de estos datos. Si él expresa de forma literal, entonces tiene que estar esa persona informada de que realmente se está realizando una actividad con esos datos. Y debe ser una actividad que debe tener un marcado línea de tiempo. Yo permito que mis datos se realice un tipo de gestión o tratamiento sobre ellos por un tiempo limitado. Una hipótesis sobre lo que autoriza la ley 628 en distintos ámbitos, que fuera una fuente accesible al público. Nuevamente, cuando los datos de personas provienen o se recolectan de fuentes accesibles al público, pero indica en algún momento qué tipo de fuentes accesibles al público es normal para la organización, es normal para los entes públicos, entra en una dualidad y no cae en lo certero.
empezamos a tener otra vez otra deficiencia con respecto a un punto de mejora respondiendo a la ley que actualmente nos aboca. Sean datos de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Nuevamente, ¿cuáles son los tipos de fuentes accesibles a este tipo de cosas? ¿Acaso todos nuestros datos financieros pueden ser considerados una fuente accesible, por lo cual podamos dejar que ciertas organizaciones tengan un tratamiento de datos de nuestros datos financieros? Sean datos que contengan listados relativos a la categoría de personas que limiten indicar antecedentes tales como pertenencia al individuo, un grupo, profesión, actividad. Esos son datos que aterrizan en cuál es la individualización de la persona. Entonces, es también posible que sea tratado dentro de la ley como una posible manejo de protección de datos, sean datos necesarios para las comunicaciones comerciales, de respuesta directa, comercialización. Es posible entonces, según este planteamiento que está basado en la ley, que se puedan utilizar nuestros datos de alguna manera para hacer algún tipo de marketing en este sentido. Entonces, hay puertas abiertas en las cuales no está certeramente el planteamiento de cuál puede ser y cuál no puede ser la vinculación del dato con respecto a cierta actividad. El tratamiento de datos de personas jurídicas y privadas para el uso exclusivo suyo de los asociados y de entidades financieras asociadas. Nuevamente, para datos estadísticos, para datos de tarificación, es posible que los servicios que nosotros contratemos, que tengan los datos de nuestra ubicación, datos de facturación, datos de la ubicación de nuestras casas, sea de manejo público, de repente en las empresas que le presten los servicios de traslado de facturas, por ejemplo, algún tipo de los servicios permanentes. Y otro punto importante, datos sensibles necesarios para la determinación o otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a los titulares, artículo 9. Pero la definición de datos sensibles nos quedó muy amplia. Entonces, ¿cómo aterrizamos estos temas nuevamente a lo que es considerado realmente un dato sensible? ¿Cómo lo asociamos a un dato sensible? Otra de las disposiciones que permite como una hipótesis de tratamiento debido es el artículo 7 de la ley 19477 del Servicio de Registro Civil, que indica celebrar convenios con otros organismos públicos y entidades privadas con el objetivo de proporcionar información contenida en los registros públicos del servicio, con las limitaciones de la ley establece que se refiera a la seguridad, a la confidencialidad de los datos. Por estas prestaciones se cobrarán los valores que establezca por resolución del servicio. En estricto rigor, puntualmente, ¿a qué aterrizó el hecho de que se pueda realizar o no realizar un tratamiento de los datos? Bastante amplio el planteamiento. Nuevamente, nos queda un espacio de duda y nos genera un punto de mejora este planteamiento a nivel de regulación legal. Actividades, acceso a la información, modificación, cancelación, bloqueo. ¿Qué datos y de dónde provienen? Acreditar la calidad del dato cuando se reclama, el derecho a la modificación, cuando se carezca el fundamento legal o cuando hayan caducado los cambios en las circunstancias, en el caso de la cancelación, y el bloqueo, que es la facultad de titular los datos para seguir la suspensión temporal de cualquiera de las operaciones de tratamiento de los datos. A nivel de jurisprudencia de estas actividades es muy poco lo que podemos esgrimir que se puedan realizar en el país. Todo esto debido a que la amplitud de los casos en los cuales se puede realizar la actividad que sustente la regulación legal es bastante complicada de desarrollar. A nivel de datos financieros y comerciales se pueden decir que como análisis de casos especiales solo se pueden comunicar con respecto a letras de cambio, pagaré protestado, cheques protestados, incumplimiento de obligaciones. Actividades que regularmente se realizan para todas las personas que tenemos en algún producto dentro del sector financiero. En todo caso, no podrán ser tratados luego de ser transcurridos 5 años desde que la perspectiva de la obligación sea exigible. Hay muchas veces que tendremos a alguna persona cercana en la cual nos podremos decir, oye, ¿esto realmente aplica? O hemos visto que esto ha sucedido y todavía se maneja este tipo de datos. Cuando se trata de datos relativos a obligaciones que han sido pagadas y extinguidas por otro modo legal, existe una solicitud formal de la parte de una regulación legal que obligue a cualquier tipo de
ente financiero a demostrar el hecho de que la persona ya no tiene esos datos, ya que no tiene esa obligación actual. Cuando se trata de deuda de los servicios de electricidad, agua, teléfono, gas y autopistas. El mismo planteamiento anterior. Cuando la morosidad durante el periodo de cesantía. Nuevamente, otra actividad que se realiza bajo un banco de datos que no tiene algún tratamiento de datos que tenga que pegarse una ley de protección de datos. En los datos de salud, la ley 19.628 califica el dato como sensible. Nuevamente sabemos que la definición es muy amplia, pero tiene reglas para el tratamiento. El código sanitario, que afecta a recetas médicas, análisis o exámenes de laboratorios, clínicos, servicios relacionados, también tiene reglas de tratamiento. La ley 20.584 reserva la información contenida en la ficha clínica y también tiene reglas de tratamiento. Pero todas en un conjunto, nuevamente, no dan una sustentabilidad de cuál es el uso fiable de la protección de datos que nosotros tenemos. Otro análisis de caso especial, el procedimiento automatizado de transmisión de datos. Nuevamente, existe frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica algunas cosas que podrán ser requeridas, como por ejemplo la indemnización del requeriente, el motivo y el propósito del requerimiento por el cual se está haciendo la gestión automatizada y el tipo de datos que se transmite. Son solicitudes de alto perfil, pero no entra a la solicitud de saber cuál es el tiempo relativo que se va a estar haciendo la actividad de individualización, cuál es el motivo y cuál es el tiempo perentorio que se va a realizar ese tratamiento de datos. Volvemos a caer en una nueva punto de mejora. Debemos tener una ley de protección de datos que abarca este tipo de cosas. Tratamiento transfronterizo de los datos personales. Aquí empezamos a hablar de nuestros datos como asociados a nuestras personas. ¿Qué es lo que tiene la ley, en este caso la 19.628? Condicionada a que existe el país donde habrá de alojarse la información una protección equivalente al lugar donde el dato se origina. Entonces ya tenemos que tener cierta vinculación a nivel regulatorio en la cual se pueda extrapolar que este principio básico se pueda cumplir. Entonces ya tenemos una dependencia. Por otro lado, una aplicación del principio equivalente a la normativa, que ya lo mencionamos, el impacto de los tratados de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, la Unión Europea o la OCDE. Pero ¿qué hacemos con los países en los cuales no tenemos algún tipo de vinculación de este tipo? Nuevamente, otro punto de mejora con respecto a esta actividad. La mención que hacían en una de las consultas, en el caso del tratamiento de datos personales de organismos públicos. Ejemplo importante, el artículo 20. El tratamiento de datos personales por parte del organismo público solo podrán efectuarse respecto a las materias de competencia. Perfecto. Y con sujeción a las reglas precedentes. ¿Cuáles son las reglas precedentes? ¿Cuáles son las que se dictan? ¿Cuáles son vinculantes y cuáles no? En esas condiciones no se necesitará el consentimiento del titular. Punto altamente delicado, porque entonces podrá haber tratamiento de los datos sin nosotros tener que estar aceptando el uso del mismo. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta norma? Nuevamente, es bueno plantear el punto de que necesitamos una regulación legal que proteja nuestros datos. El artículo 21, los organismos públicos que sometan tratamiento de datos personales relativos a condenas y delitos. Ahí empieza la primera sección de la ley 19.628, exceptuando ese caso de información que sea solicitada por tribunales y justicia. En este caso, parece que una excepción valedera. El artículo 22, el Servicio de Registro Civil de Identificación llevará un registro de los bancos de datos personales a cargo de los organismos públicos. El registro civil es el mayor manejador de bases de datos de Chile. ¿Qué no tenemos en el registro civil? Tenemos el RUT, pasaporte, patentes, tenemos hasta un banco de datos para albergar violencia intrafamiliar. O sea, tenemos la mayor cantidad de bases de datos que tiene Chile.
Tenemos una ley de protección de datos que facilite el manejo de esos datos dentro del organismo como el registro civil. No los tenemos. Mecanismos de control. ¿Qué mecanismos de control manejamos actualmente? El habeas data, el artículo 16 de 128, un instrumento entre los cuales los titulares de los datos pueden verse protegidos sus derechos frente a acciones que resulten ilegales o arbitrarias, que pueden realizar causales de interposición del recurso, una infracción sobre la ley, pero solo una infracción. ¿Qué es lo que debe hacer en caso de que se presente esto? Un procedimiento. Ir a un tribunal competente, el tribunal civil de turno del domicilio responsable del registro de los datos. Hacer o una legitimación activa o una legitimación pasiva. Activa, que sea el titular de los datos afectados el que realice la acción. O una legitimación pasiva, que sea el responsable del registro o banco de datos. ¿Qué sanciones hay para todo esto que hemos estado conversando? A ver, podrá fijarse una multa de 1 a 10 UTM en el caso de algún tipo de infracción. Si se trata de una infracción a los artículos 17 y 18 de la ley 19.628, la multa será de 10 a 50 UTM. ¿Ustedes creen que en el caso de realizar una actividad en una gran base de datos como pueden ser un banco, la aseguradora, que tengan datos sensibles, realizar una multa entre 10 y 50 UTM tenga sentido? La falta de entrega oportuna retardo en el cumplimiento de una sentencia en el caso de que sea una sentencia. Una multa de 2 a 50 UTM que no es facultativa. Vuelvo y reitero la consulta. ¿Creen que sea coherente el hecho de que se realice una multa por estos montos? Para los organismos públicos, ¿cuál es la sanción? Suspensión de un cargo al jefe del servicio de 5 a 15 días en el caso de que se evalúe que esta infracción sea realizada por el que es el responsable del registro. Es coherente que el manejo de la protección de los datos, sabiendo que es tan vinculante de lo que estamos hablando del contexto, tenga este tipo de sanciones en las regulaciones actuales. No es coherente. ¿Qué podemos hacer acerca de una reflexión con respecto a esto? Tenemos una garantía constitucional que tiene principios informadores, los principios básicos de legalidad, responsabilidad, finalidad, calidad, seguridad. Principios que están bien como puntos de partida. Tenemos una hipótesis de tratamiento en lo que es el tratamiento legítimo, con el consentimiento del titular como primer punto, autorización legal y excepción. Toda regulación legal tiene que tener excepciones para tener la probidad correspondiente. Aspectos subjetivos, el titular de dato personal, el titular de registro, ya vemos los dos puntos para mantener la balanza. Debe tener una autoridad de registro y deben tener derechos del titular. Por otro lado, los aspectos materiales, tiene que saberse qué tipo de datos se considera personal, sensible, estadístico, etc. Tiene que haber tratamiento de datos operacionales para poder ubicar cuál es la transaccionalidad del dato. Y la otra tiene que tener mecanismos de control. Pero sabiendo la realidad que hemos hablado, sabiendo esta primera visión y reflexión, ¿qué podemos tener ahora como una visión crítica de la realidad de lo que te planteamos? A nivel de precisión conceptual, falta delimitar el concepto importante de cómo son las fuentes accesibles al público para precisar que se entiende qué es un dato sensible. ¿Cómo resguardamos un dato y cómo resguardamos un dato sensible si la definición conceptual no está totalmente clara? ¿Qué es lo que debemos hacer? Clarificar las definiciones del aporte a nivel jurisdiccional. Ausencia de una teoría de control. Efectivamente, resulta fundamental contar con alguna institución que permita velar con la adecuada protección de los datos. ¿En qué nos podemos apoyar para defender en el caso de que tengamos una violación de nuestros datos personales? Necesitamos una autoridad de control en las cuales nosotros nos podemos apoyar para que estas actividades se realicen de forma certera. Debemos determinar un órgano en este sentido. Ausencia de autoridad de registro real. Debemos tener claridad cuáles son los datos que tenemos que resguardar, pero primero debemos saber efectivamente cuáles son los registros que existen. Entonces, para esto, tenemos que velar por una adecuada protección de la esencia que se conozca todos los registros de los bancos de datos. Sabiendo qué tenemos, sabemos cómo podemos resguardar. Crear registro en los entes privados o en el ente público. Sanciones poco efectivas. Solo se contemplan sanciones de tipo pecuniario.
las cuales, además de que son un monto irrisorio, como las vimos anteriormente, en el caso de los organismos públicos se trata de una responsabilidad simplemente administrativa, lo cual no permite y más bien permea el hecho de que si se realiza una actividad ilícita sobre algún dato personal, se vea como que no es efectiva la sanción para esto, por lo cual puede alimentar que esta actividad se realice de forma recurrente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aumenta las multas. Delimitaciones de las excepciones. No existe una adecuada interpretación de las excepciones que terminan desfigurando la norma por parte de entidades privadas respecto a los artículos 4 y por parte de los organismos públicos como el artículo 20 en el cual les mencionaba. ¿Cuál es el alcance de la norma? Regular el tratamiento transfronterizo. Se debe llenar un vacío normativo muy relevante no solamente en la cara de la normalización de las reglas con estándares internacionales, sino que para los efectos de ajustarse a los principios básicos de protección. Si hacemos la comparativa con el GDPR, el tratamiento transfronterizo es realmente muy importante. ¿Qué podemos hacer una evaluación con respecto no solamente al anterior planteamiento, que es el planteamiento con el cual nosotros tenemos una mirada, sino que también podemos apoyarnos en los planteamientos, por ejemplo, de la presentación del senador Felipe Harbour en la protección de los datos, en donde la evolución tecnológica, el desarrollo de mercados, la transferencia transfronteriza y la globalización financiera nos indican que tenemos deficiencias en que nos hemos superado la realidad. Todas las actividades que se realizan con el manejo de los datos evidentemente nos da pie a pensar que estamos mal en la dimensión de esos datos, que existe vacío, que no hay un estándar adecuado. Por otro lado, por la presentación de su secretario de Hacienda, Alejandro Mico, tenemos actividades como la insuficiencia del actual marco regulatorio, ausencia de la autoridad de control, que era lo que estamos hablando, en qué nos podemos apoyar cuando realmente veamos vulnerado algún tipo de tratamiento de nuestros datos personales y compromisos adquiridos internacionalmente, los cuales nosotros como país tenemos que subirnos al carro. ¿Qué reflexión podemos tener? Ya sabemos que la ley actual no nos facilita todas las herramientas para las cuales necesitamos crear un frente sólido para la protección de los datos. Pero igual tenemos actividades que pueden ser positivas, por ejemplo, jurisprudencia en los dictámenes del correo electrónico en la Dirección de Trabajo, el fallo de DICOM contra Equifax, el fallo de Globo CA, el fallo de Globo CS, tenemos algunas doctrinas en las cuales nos podemos apoyar, tenemos la proyección de los proyectos de datos de los boletines antes mencionados en los cuales están en este proyecto de ley, tenemos actividades que sí se han avanzado y en las cuales debemos aportar toda el énfasis para que se generen, porque tal vez en ellas existen muchos de los puntos de mejora que hemos estado planteando en las láminas anteriores. Sabiendo la realidad actual, ahora vamos a ver cuál es la otra realidad. ¿Qué nos plantea la Comunidad Europea? La Comunidad Europea que nos plantea es el GDPR. Pero, ¿qué es el GDPR? GDPR es un Reglamento General de Protección de Datos creado para la Unión Europea, en la cual está relacionado con el procesamiento de datos personales y pertenecientes a personas físicas que viven en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. GDPR o el Reglamento de Protección de Datos viene a sustituir lo que es la directiva del 2016-6729 y sale el 27 de abril del 2016, a pesar de que entra en vigor el 25 de mayo del 2018. ¿Qué es lo primero que nos hace ver? Que todos los países de la Comunidad Europea tomaron 2 años en tomar que este reglamento sea realmente activado en todos los países en los cuales están inmersos. ¿De qué se compone? Es un marco legal de los Estados de la Unión Europea con países pertenecientes a la Alianza Europea. Regula la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Ya empieza a hablar de conceptos de que la persona física, indistintamente de la ubicación que esté el dato, empieza a hacer diferenciaciones. ¿A quién afecta la GDPR? A todas las organizaciones que dispongan de datos personales de personas físicas mayores de 13 años.
a todas las personas físicas que se refiere a clientes, candidatos a clientes, ex clientes y usuarios de productos y servicios para las organizaciones privadas. En el caso de los empleadores, para datos de empleados y colaboradores de organizaciones y correspondiente a personas fallecidas en base a la solicitud que puedan realizar los herederos. Ahí empieza a demostrarnos otra vinculación. El hecho de que nosotros no estemos vivos, también tenemos derecho a resguardar nuestros datos personales. Entonces ya empieza a darnos otra mirada. En Bullock afectará a las empresas todos los datos personales de personas físicas y miembros de la Unión Europea. Empezamos a ver qué es datos y qué es datos personales. Los datos es considerado un dato o información sobre personas cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente mediante un nombre, un número de identificación, datos de localización, identificación online, entre otros. Fíjense que ya la definición de dato es aún más certera que lo que podría considerarse el dato sensible para nuestra regulación. En el caso de datos sensibles, datos personales sensibles, el reglamento establece categorías especiales para los datos que son considerados sensibles. En este caso, el origen étnico-racial, las convicciones religiosas o filosóficas, las opiniones políticas, que amplía la visión, la afiliación sindical, tenemos derecho a tener ciertas tendencias, los datos genéticos y salud, la vida de orientación sexual, nuestras creencias religiosas o nuestros datos biométricos. Entonces ya aquí aterriza qué es lo que considera y cuáles son los ámbitos de desempeño de un dato sensible. Entonces ya tenemos claridad de cuál es la aplicabilidad de los mismos. Se aplicará a los tratamientos de datos personales a personas físicas vivas y los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de los herederos. Otra parte de lo que es realmente vinculante dentro del GDPR es que existe un comité de protección de datos. Más o menos que hace el comité de protección de datos es quien agrupa todas las actividades que los distintos países realicen en su autoridad de control. Hace las actualizaciones pertinentes y realiza actividades para unificar criterios en relación a la protección de datos de la Unión Europea. Entonces tenemos un ente supranacional que ayuda a apalancar esto. Por otro lado, cada uno de los países tiene una autoridad de control, actividad que nuevamente en la comparativa vemos que carecemos actualmente en Chile. Que cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas independientes supervisar la aplicación del reglamento. Nuevamente, otro punto de inflexión en la cual nos podemos apoyar para mejorar la protección de los datos. Derechos. ¿Qué derechos tenemos en relación a GDPR que tal vez carecemos en relación a la Ley de Protección de Datos actual? Transparencia de información. Consentimiento. Tal vez en estos casos existen evidentemente algunos puntos en los cuales la ley actual los maneja. El derecho al olvido no lo considera. Si nosotros vemos vulnerado o vemos la necesidad de que estamos interactuando con tal o cual plataforma y deseamos que nuestros datos sean desincorporados de ella, podemos contar con el derecho de solicitar que nuestros datos sean desincorporados. Limitamiento del tratamiento, le podemos decir, mira, yo doy el consentimiento para que se manejen mis datos, pero hasta cierto y determinado tiempo y para cierto tipo de tratamiento. Portabilidad de los datos, simple. Yo puedo decidir hacer uso de un seguro. Y el seguro en determinado momento, después que pasen 20 o 30 años de mi vida, tal vez no me cubre las necesidades que para mi realidad actual no son las mismas alineadas a cuando contraté el seguro. Yo puedo cambiarme de compañía aseguradora, pero yo le puedo pedir que la portabilidad de esos datos se realice, pero que mi aseguradora anterior elimine todos los datos con los cuales contaba ella. Denuncias. Yo si veo vulnerado mi tratamiento de los datos, puedo ir a esa autoridad de control y decirle, oye, me siento vulnerado. Vengo a avisarte, haz alguna actividad en la cual sienta que me estás resguardando. Y puedo pedir indemnizaciones. Puedo decir, en función de aquella falta de resguardo de mis derechos, quiero que me reconozcan que me hicieron un daño. Otro de los cambios que existen en relación de GDPR con la Ley de Protección de Datos, que como bien mencionaba el senador, hay veces que no se realizan actividades que no se sabe si realmente hubo una
ataques de ciberseguridad porque simplemente nadie los declara. En este caso, la ley te dice, tienes 72 horas para reportar un incidente. Otras actividades, las obligaciones que impactan, tienes que crear una evaluación de impacto de protección de datos. En el caso de que pierdan datos, ¿cuánto me impacta la organización? Tienes que realizar un análisis de riesgo de seguridad de la información. No quiero saber de análisis de operacional, el análisis de seguridad de qué me impactaría el hecho de que realice alguna actividad a nivel de seguridad de la información. Tengo que realizar un análisis de impacto de privacidad. No solamente maneja la protección de datos, sino la privacidad. Y tengo que crear estructuras de trabajo para dar el justo manejo de todos estos datos. El DPO, el Data Protection Office. ¿Todo esto para qué? Para evitar sanciones. El tamaño de las sanciones que tenemos, 10 millones de euros, 20 millones de euros, según el tipo de infracción que tengamos, en las obligaciones responsables del encargado, organismo de certificación o principios básicos de tratamiento e incumplimiento de los derechos. Entonces, otra diferencia puntual de que existen cambios. Un ejemplo del GDPR bastante básico, pues siempre lo asociamos a los datos personales, con la obligación de biovigilancia. Si nosotros realizamos este tipo de actividades, debemos notificar la zona en que se encuentra vigilada para que todos a vista y paciencia sepan que se está realizando la actividad. Si se graba, este archivo o este fichero debe declararse que se tiene para que en el caso tal de que se requiera, cualquier tipo de persona puede solicitar este registro como un documento, ya que debe tener la facilidad de poder accesar a él. Las imágenes se deben cancelar con un máximo de 30 días y las cámaras privadas no pueden manejar este tipo de datos fuera de las instalaciones en la vía pública. ¿Cuál es el alcance? Organizaciones establecidas en la Unión Europea independiente del trato que se hace o no dentro de la Unión Europea, organizaciones que monitorean el comportamiento de las personas y las organizaciones que ofrecen bienes o servicios de personas que se encuentren en la Unión Europea. Un ejemplo básico del alcance de las organizaciones. Una empresa chilena que maneje datos de residentes de la Unión Europea. Instantáneamente es afecto a la regulación de GDPR. Una empresa europea que maneja datos de clientes en Chile. Automáticamente se afecta de lo que es la vinculación del GDPR. Una empresa de logística en Chile con datos sensibles de clientes de la Unión Europea. Nuevamente, eso afecta a lo que es la vinculación del GDPR. Aquí entonces están viendo que en función de los datos fronterizos que se realizaba la ley de protección de datos, esta actividad da un marco más amplio de resguardo de los datos personales. Por eso es que habla de personas físicas a datos de personas virtuales. Y una empresa cloud ubicada en Asia que maneja datos sensibles de personas residentes en la Unión Europea y de Chile. Igual es vinculante la GDPR en este sentido. Por esto, el GDPR tiene la vinculación como reglamento del manejo de la extraterritorialidad. Es un reglamento con alcance extraterritorial que afecta a las empresas chilenas. Por lo cual, instalar la protección de datos como cultura no es solo una obligación. Rápidamente, ¿cuáles son los impactos? Los impactos puntuales a cualquier tipo de organización. Derecho al olvido. En el caso puntual, para ir aterrizando los temas, en el recurso humano, que una persona física se le acumulen los datos tenga derecho a solicitar que si se cambia de empleo, que esos datos desaparezcan. A nivel de marketing, que se reconozca que los beneficios de enmascaramiento de los datos a la hora de reducir los riesgos sean solamente para el uso exclusivo que fue entregado. La pseudoimitación, que es una actividad que reemplaza parte del conjunto de los datos y no permite que la identificación del sujeto sea de manera directa, a menos que exista una asociación dentro de las bases de datos. Las mismas bases de datos que deben estar siempre localizadas, con uso definido, con acceso restringido, con cambios que deben ser debidamente documentados. La gestión de proveedores, tendrán que actualizarse todos los acuerdos con los proveedores. En los datos de los clientes, todos los datos del cliente tienen que ser resguardados, tienen que ser cerrados, adquiridos, según lo considerado para la actividad. A nivel de finanzas, tenemos que asignar presupuesto, tenemos que crear estructuras de trabajo y tenemos que crear figuras para cubrir el cumplimiento del GDPR. En el caso de los contratos, se deberá actualizar todos los contratos. Estas actividades es vinculante
a la lámina anterior, a cualquier actividad que se realice que sea vinculante con algún tratamiento de datos de alguna persona que sea coherente con la Unión Europea. Ejemplo, un retail de la Unión Europea o Estados Unidos, una empresa tecnológica de la Unión Europea de Estados Unidos o una consultoría de la Unión Europea de Estados Unidos. Todos, en estricto rigor, por llevar algún tipo de vinculancia con un dato, son afectos al GDPR. Otra de los impactos, la creación de figuras clave. Responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, y la creación del DPO, el Data Protection Office. Voy un poco rápido porque estoy fuera de los tiempos. ¿Cuándo serán necesarias estas actividades? Cuando las organizaciones tengan 250 más trabajadores, cuando las organizaciones tengan en grupos específicos, agrupaciones específicas en las cuales sea necesario estar incorporando estas tres figuras claves, cuando traten datos personales, datos de infracciones penales, volúmenes importantes de datos, cuando su actividad requiera tratamiento de datos personales a gran escala, o cuando sea un organismo público. Entonces aquí ven la diferencia. Este tipo de estructura es solicitada sí, solo sí, para este tipo de organizaciones. Nuevamente, es más robusta la GDPR con respecto a esto. Y ya para finalizar, vemos que a nivel del ámbito de seguridad de la información, la protección de los datos aplica para la seguridad de la información, la seguridad informática y para lo conocido como la ciberseguridad. Por ende, esta ley de protección de datos abarcaría toda la realidad que actualmente manejamos. Y a nivel del ámbito de compliance, se tendrá que crear cumplimiento, al igual que se maneja cumplimiento corporativo, cumplimiento legal, se tendrá que tener un cumplimiento a nivel de protección de datos, ya que todas nuestras plataformas, el delivery, la unicanalidad que manejen las organizaciones con las cuales estemos desenvolviendo, ¿no?, o el IoT, estarán presentes dentro de la gestión de los datos. Toda la organización tendrá que tener una aplicación global en donde los datos sensibles serán afectos a una clasificación de la información, tendrán que manejarse la seguridad y la disponibilidad en sus 5 dimensiones y tendrán que darse un compliance de todas estas. Tendrán que darse servicios de protección de datos en las cuales tendrán que vincular la parte legal, las soluciones, los servicios y hacer actividades puntuales como data assessment, gestiones de servicios de GDPR y automáticamente compliance. Solamente para cerrar un caso de uso, aterrizándonos a nuestra realidad ahora, sabiendo de todas las características que tiene GDPR. Esto es para la protección de datos de las personas. Entonces, hagamos un ejemplo de las personas. La persona tiene una actividad para regular su salud. Tiene una FONASA o un ISAPRE. Maneja este tipo de datos. Tiene un correo personal en el cual tiene que apoyarse para realizar actividades personales o actividades laborales. Maneja otro tipo de datos. Todos hacemos compras. Tenemos retail. El retail tiene datos que también están asuntos dentro de una ley de protección de datos robusta. Tenemos un ente del Estado que maneja, por decir uno, porque tenemos muchos, pero tenemos nuevamente nuestros datos personales inmersos dentro de ellos. Tenemos los bancos porque tenemos necesidad de realizar acciones para pagos, transferencias o para nuestra vida diaria. Nuevamente nuestros datos están presentes. Tenemos una universidad, estamos actualmente en una universidad, nuevamente maneja nuestros datos. Tenemos un empleador en los cuales nos generamos el sustento, maneja datos también sensibles. Y por ende, cuando no cerramos nuestras actividades pertinentes de diario, tenemos nuestras actividades de relacionamiento y nuestras actividades para dispersarnos. Las redes sociales es cuando más datos entregamos y de manera propia, de manera personal. Por ende, es importante que consideremos que en la comparativa que existe la realidad de Chile y la realidad europea, consideremos y apalanquemos todos estos boletines y todos estos anteproyectos de ley, porque en realidad la aplicación de una Global Data Protection sobre nuestros datos es realmente importante. Con eso concluyo. Disculpen me haya extendido un poco.